Bienvenidos al capítulo número 12 de Detrás del Proyecto, este podcast dedicado a darle más voz y visibilizar todo el talento canario de emprendedores, creativos, artistas y proyectos canarios. Hoy, hablando de proyectos, tenemos el placer de recibir un invitado muy especial. José Brito, compositor, director de orquesta, músico, docente, además es presidente de Promuscan, después nos contará un poquito la Asociación de Compositores e Intérpretes para la promoción de todo lo que es la música hecha en Canarias, y sobre todo, en lo que nos gustaría indagar más hoy, es el fundador de Barrios Orquestados, un proyecto socioeducativo del cual, bueno, después nos contará un poquito qué es para todo el que no lo conozca. Bienvenido, José. Bien hallado, un placer estar con ustedes. Aleph Project, un placer. Muchas gracias, José. La verdad que siempre empezamos un poco, ¿no? Como queremos tener esa conexión con Canarias, nos gustaría saber un poco de dónde es José Brito, la historia de José Brito y esos comienzos, ¿no? Ya sea en la música y en tu vida en general. Bueno, iba a decir José Brito así en tercera persona, pero queda muy raro. Bueno, soy de un barrio, soy de un barrio y yo creo que eso al final me ha condicionado el resto de la vida, ¿no? Es decir, los orígenes son el primer paso de un trayecto y si uno es honesto con ese primer paso, pues lo único que hace es seguir hasta el final en ese trayecto y esforzarse al máximo, ¿no? Y ese condicionamiento de vivir en un barrio periférico y de sentir la orilla desde el comienzo, al final nos condiciona la trayectoria de vida. Un niño de barrio, efectivamente, que está colmado de sueños, un niño de barrio que tiene la educación en valores, que se favorece normalmente en su gran mayoría en estas zonas periféricas, ¿no? En estas zonas orilladas y que además vengo de una familia que además de haber nacido en una zona de la periferia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues venían de una zona rural, de un municipio muy conocido en Gran Canaria que se llama Aruca. Es decir, que ya de por sí mis padres venían en busca de un sueño de una zona rural a la urbe, ¿no? A la urbe principal. Y se instalan, como muchísimas familias que venían de esa situación ultraperiférica, pues se instalan en el exterior, ¿no? En el anillo de la ciudad principal, en este caso de Gran Canaria, ¿no? De Las Palmas. A partir de ahí, de donde vengo, es de una familia de músicos, pero además hay que matizar que de una familia de músicos que se hicieron a sí mismos, que no tenían las mejores condiciones para dedicarse a una profesión que exigía tener un nivel económico y que además normalmente es muy exquisita con aceptar a quienes se les deja entrar en ese círculo prodigioso del arte y de la música y a quienes no, y que muchas veces lo que el condicionante tiene que ver con precisamente con las capacidades socioeconómicas y que tuvieron que romper muchas fronteras. En este caso hablo más sobre todo de mi padre, porque mi madre se dedicaba a las labores de la casa y a llevar un pequeño negocio precisamente en el barrio después de que pudieron prosperar un poco y comprar un bazar, que decíamos en aquella época y que seguimos diciendo hoy porque yo no sé llamarlo de otra manera. Entonces todos esos condicionantes son mi vida. Yo soy la herencia de todo eso. Yo soy la herencia de mi abuelo que tocaba el bombardino, de mi tío abuelo que tocaba el trombón, de ese trabajo en bandas municipales, de ese trabajo comunitario. Y todo ese trabajo comunitario me ha acompañado durante toda la vida y siento que de alguna manera me ha convertido en un recolector y en un unificador. De alguna manera, el trabajo que hago hace las veces de moderador también y de estar continuamente aunando esfuerzos de muchas personas y me lleva a estudiar dirección de orquesta o a dirigir coros o a llevar un proyecto como barrio. Qué bueno. La verdad que uno de los puntos que me ha encantado que has dicho es lo de los valores, ¿no? Que como gracias a lo que te dieron todos tus familiares, ¿no? Y cómo pudiste de verdad con esos valores crear o ser la persona que eres. En cuanto a la primera vez que ves en tu cabeza el proyecto, ¿eso cuándo fue? O sea, si le ponemos, ¿no? Perspectiva a
¿Eso se dio? ¿Fue un desenlace de diferentes cosas? ¿Cómo llega, ¿no? José Brito a de verdad entender, vale, esto es necesario para los barrios marginales, para cualquier otro chico que quiera empezar en la música? Realmente, a veces he contestado a esta pregunta de una manera eh, pues más amable, en el sentido de que parece que lo he estado planificando, pero no, no ha sido así. Es el fruto de pasos organizados y pasos que generan consecuencias, ¿no? Eh, no soy ni mejor ni peor. Este proyecto tiene mucho de filosofía, poco de planificación y todo de poesía. Tiene mucho de introspección, tiene mucho de mirarse hacia adentro y no mirarse dentro del ombligo, sino mirarse hacia adentro. Sí, sí, sí. Eh, y tiene mucho créeme, tiene mucho de abnegación sin pretender glorificarme por ello porque tengo muchísimos defectos, pero muchísimos, una barbaridad. Se abrumarían de ver todos los defectos que tengo. Pero sí es verdad que este fruto recogido de una educación en valores, como bien dices, Hugo, de mi padre, de intentar ser un poquito mejor persona cada día y de aquello que sabes hacer que pueda ayudar a tu vecino, al que está puerta con puerta, no al de otro país, que también, pero empezar por la casa de uno, ¿no? ¿De qué manera uno puede utilizar su conocimiento para el crecimiento del otro? Da igual, en realidad eso lo podemos hacer absolutamente todos y todas. Solo depende de que tengas un poco de habilidad en algo para que ya puedas transferir ese conocimiento y generar una mejora positiva en el otro, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo me doy cuenta que esto debería estar en funcionamiento? Pues yo creo que se dan muchos condicionantes. El primero, que ya has tenido una formación muy amplia en la que ha buscado una excelencia académica eh, casi de manera, de una inercia, ¿no? Que entras en el mundo académico y es que no hay otro objetivo, es ser el mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Que yo me quedo simplemente con ser la mejor versión de mí mismo, ¿vale? Que ya eso me parece una absoluta maravilla, ¿no? Y cuando entiendes eso y no entras en el estado competitivo, también hay una ruptura del individualismo al corporativismo, a lo colectivo, ¿no? Y eso siempre estuvo funcionando. De alguna manera, eso por los antecedentes que comentaba, por los orígenes humildes y de búsqueda de un cierto ascetismo, ¿no? De ser un poquito mejor cada día, pues te llevan a plantearte que igual un día podrías dedicar un poco de tu tiempo libre a hacer alguna experiencia en un barrio. No había mayor trascendencia. Eh, incluso no por autoflagelación, porque no es verdad, yo no practico el sadomasoquismo, pero sí es verdad que eh, los proyectos también están en la medida de nuestras necesidades. Y todos tenemos necesidades emocionales, afectivas, sociales. De alguna manera, el proyecto nace para cubrir unas necesidades personales. O sea, que fíjense, ya dejó de ser tan romántico y ha pasado a cubrir una necesidad personal Claro. y ya no es tan hermoso aparentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que en un momento dado surge el espacio, surge la persona o las personas con las que poder probar y tener esa experiencia, que en este caso eran algunos alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y mi propia hija Laura, que venía de estudiar en Alemania violín y tenía grandes inquietudes sociales, y ¿Se puede surge algunos saber, apuntes que yo había tomado. ¿Se puede saber en qué parte de Alemania? Porque nosotros vivíamos en En Frankfurt antes. Berlín, Ah, mira, en qué Berlín interesante. estuvo, en Qué Berlín. bueno. Pero sí es verdad que se dieron casuísticas. O sea, eso estaba ahí, germinando, esa inquietud era permanente, pero no fue tan planificado todo. Una vez que decidimos, después de hablar con parte de alumnos de la universidad, con mi hija, oye, tengo esta idea en la cabeza y tal, entonces sí que empieza a desarrollarse esa idea de la que solo habían algunos esbozos, que por no había ni nombre, solo había una idea poética Claro. sobre algo que se podría hacer más allá de tu día a día. Y José, una pregunta, ¿no? Para que yo creo que para toda la gente que a lo mejor no conozca
barrios orquestados un poco. Yo ya antes conté, ¿no? Que, que es una asociación, bueno, un proyecto socioeducativo. De tus palabras, un poco, ¿podrías explicarnos qué es Barrios Orquestados para todo aquel que a lo mejor no conozca este proyecto maravilloso? Yo cuando era pequeño, y perdonen que recurra otra vez a la infancia, cuando Claro. vivía en ese barrio de Las Torres, que es un barrio, ahora está súper masificado, ¿vale? En las afueras, pero antes era como ir al campo, o sea, estaba muy, muy alejado, no estaba Siete Palmas, no estaba absolutamente rodeado de todas las urbanizaciones y edificios de lujo que hay ahora, ¿no? Pero en aquel momento eran las torres, porque había unas torres de comunicación en aquella época y eran unos grandes edificios que tendrán más de 55 años, 60, no sé cuántos tendrán, pero son realmente viejos, rojos y blancos. Y en ese edificio mi padre daba clases de música y íbamos salvando el día a día con mucho trabajo, trabajaban muchísimas horas. Y se acercaban alumnos, vecinos del barrio, niños y niñas, algunos podían pagar, otros no podían, y él les daba igual clase, incluso a veces les daba dobles sesiones, ¿no? Diarias, Wow. porque veía talento, porque veía capacidades. Eso me ha llamado mucho la atención siempre. Igual que eso, me llamaba siempre la atención que era el único padre que reunía a todos los niños y todos los domingos religiosamente los llevaba a jugar un partido de fútbol 11 contra 11 en un terreno absolutamente hastiado, ¿no? Que no tenía, no era un campo de fútbol siquiera, era un Qué tanque, bueno. era un estanque realmente, era un estanque de agua seco Una y ahí, pachangita. sí, 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 y todos los domingos. Entonces, ese compromiso social siempre me ha invadido. Y lo que hacía era dar clases de música, ¿no? Al que podía y al que no podía. Y en mi casa entraban y salían permanentemente niños y niñas. Y eso me tuvo ahí siempre enganchado, porque además, ya no solo por la cuestión solidaria, o sea, es que estar viviendo así es estar viviendo la felicidad permanente. O sea, es que Claro. estar entregando el conocimiento al otro, ver cómo progresa cualquier chaval y que te está tocando una pieza nueva y que le presionas un poco y sacas lo mejor del mismo. Eso es estar colmado permanentemente. Es que si hay una foto de la felicidad debe ser eso, ¿no? Entonces yo eso lo he vivido desde pequeño. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Que mi destino de alguna manera era a continuar esa línea de acción. Pero es verdad que en un momento dado me di cuenta que igual se podía eso que ya hacía mi abuelo, mi tío abuelo y otros, ¿no? Y mi padre, por supuesto, se podía sistematizar, es decir, regalar enseñanza musical, regalar educación artística, en aquellas zonas donde todo es mucho más complicado. Hoy sé que mi vecino, pues Plácido, que lo aprecio y así lo homenajeo, murió de sobredosis. O sea, pero muchos vecinos estaban en esa situación. Muchos fueron a la cárcel por cuestión de trapicheo, de tráfico. Son situaciones porque a veces no hay esperanza, no hay objetivo. Entonces el objetivo se traslada a cosas mucho más mundanas, adictivas a veces, y de repente en todo ese contexto aparece el arte. El arte es la salvación del ser humano. El arte es la mejor situación para la penumbra, para la pesadumbre psicológica. Entonces de repente dije, pues, ¿por qué no? Podría hacer un proyecto cuando ya estaba en otra línea de acción, ¿vale? Estaba dando clases en la universidad, en el conservatorio, estaba dirigiendo orquesta, ¿no? Estaba en Y otra una línea. pregunta, ¿en ese momento estaba todo enfocado a niños o también le dabas clases a adultos? Pues mira, buena pregunta. Realmente en la universidad sí que daba solo clase al alumnado universitario, pero muy pronto me sugirieron dar clase a pericia y doctrina, que son mayores de 55 años, y ya también empecé a experimentar algo maravilloso que es darle clase a las personas que ya tienen un recorrido inmenso y que genera una responsabilidad enorme, porque Claro. no puedes decir cualquier cosa ni dejarte de preparar mejor que nunca esas clases, ¿no? Porque algunos de ellos han sido profesores o, bueno, tienen cualquier recorrido, ¿no? Entonces sí es verdad que tenía algo de experiencia. En ese momento tenía experiencia ya de haber dado clases en muchos sectores, en primaria, en secundaria, en escuelas de música, en educación temprana, en aulas en clave, en asociaciones de síndrome de Down. Es decir, había experimentado a nivel docente
Sinceramente, muchísimas cosas, no todas. Y incluso pericia y doctrina, ¿no? Para mayores de 55 años. Tenía un buen bagaje, con lo cual sabía muy poco, ¿vale? Porque cada vez que me abordaba a un nuevo elenco de alumnos, me daba cuenta de las enormes carencias que tenía. Y bueno, uno va aprendiendo en cada experiencia docente, pero sí es verdad que, que siempre he amado la docencia. Siempre he amado la docencia porque si hay algo que me enseñaron de pequeño fue precisamente el amor por el arte, el amor por la docencia, como un acto político, como un acto de entrega al otro, como un acto de entrega al ciudadano, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que siempre lo he ansiado, lo he visto como un lugar de espiritual. Y a lo mejor suena muy mojigato lo que digo, pero es verdad que lo he encontrado siempre como un espacio de intercambio maravilloso en el que siempre he partido de la base de que los alumnos saben muchísimo más que yo. Y siempre les decía eso en la universidad. Ustedes piensen el conocimiento que todos ustedes juntos albergan. Yo seré incapaz en toda mi vida de poder almacenar ese conocimiento. Es verdad que si a lo mejor vamos uno a uno por una cuestión de edad, pues igual tendré algunas experiencias más que ustedes y Seguro. puedo mostrarles alguna cosa. Pero si pensamos objetivamente, es decir, me parece absolutamente maravilloso enfrentarme a ese encuentro de intercambio de conocimiento. Entonces, es verdad que la experiencia con mayores siempre estuvo acompañada, aunque el hecho de que en el proyecto dijese, no quiero un proyecto de acompañamiento a los alumnos menores, sino que quiero que los adultos se impliquen en el proceso de aprendizaje a partir de varias premisas. Primero, que era un proyecto comunitario y por lo tanto el adulto tenía que implicarse en el proceso de aprendizaje comunitario. Segundo, porque el éxito o fracaso de un alumno va a estar directamente relacionado con la implicación o no implicación de su progenitor. Claro. Entonces, eso era fundamental que se entendiese. Es una cosa que me consta, que en la educación pública se intenta, pero nunca se consigue porque es realmente difícil. Es decir, es buscar un espacio docente para los padres. Imagínate, es una locura en la enseñanza obligatoria. Nosotros lo hicimos y de hecho llevamos haciéndolo 13 años, ¿vale? O sea, que se puede hacer, sí, pero es lo que más guerra te da. Obviamente, no darle clase a los niños y a las niñas. Lo más difícil es generar didáctica social con personitas ya adultas que tienen una mochila hipercargada. Esa es la parte más ¿Cómo, compleja, diría yo, del proyecto, la verdad. cómo convencer a personas, ¿no? Que en su día a día estarán trabajando todo el día, ¿no? Por el bien de sus hijos también, no solo por generar, ¿no? El valor, pero entonces, ¿cómo viene Barrios Orquestados y le dice, vale, además de docencia a tus hijos y hijas, cómo vas a involucrar tú en ese proyecto, ¿no? O sea, cómo hiciste esa sinergia, esa conexión entre los padres para que de verdad reflejasen que, oye, esto es importante. Si tú estás aquí también, tus hijos entenderán que esto es incluso más importante de cara al futuro, porque al final cuando tú eres un niño no tienes esa perspectiva futuro tan grande, ¿no? Que tenemos nosotros ya, sino que vives en el presente y por tu felicidad en el presente, no en el futuro. Entonces, ¿cómo conseguiste, ¿no? Esa conexión? No tiene mucho mérito, la verdad, porque nosotros partíamos de una base y es que todo lo que le ofrecíamos a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los familiares era totalmente gratis. Eso es un punto de partida importante, ¿vale? Claro, Es sí, sí, decir, no es lo mismo decirte, tienes que pagar 50 euros al mes, que ya la relación contractual está muy condicionada por el señor don dinero, ¿vale? Y se sí, sí. pierde un poco el norte del objetivo principal a decirle, yo estoy dispuesto a darte clases, absolutamente gratis, no te preocupes. Tú no tienes que preocuparte de cómo conseguimos nosotros el sustento para el profesorado, no tienes que preocuparte de que sea lejos de tu barrio, vamos a ir a tu barrio. No tienes que preocuparte tampoco de conseguir un instrumento. Yo me voy a buscar la manera, con fundaciones, con empresarios, con mecenas particulares, con ayuda, de buscarte un instrumento, un contrabajo, un cello, una viola. Ahora hay una condición, se llama normativa. Entonces, hay algo de imposición en base a las condiciones que se están dando. Y después hay un trabajo de seducción. O sea, a mí nunca me pesó la imposición. Nunca me pesó la imposición porque partía de la base de que el beneficio no tenían por qué ellos entenderlo a priori.
claro, tenían que comprenderlo con el tiempo. Entonces, a mí nunca me pesó la lucha, que hubo mucha, ¿vale? Que hubo mucha, por lo que estás diciendo. Esta sociedad no está acostumbrada a eso. no, Está acostumbrada a acompañar. Está acostumbrada a ir a una actividad de macramé. Está acostumbrada a ir a una excursión para decirle, no, 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 vas a tener que ir una vez a la semana. Vale, poco tiempo. No va a ser duro, pero, hombre, pero es que yo trabajo, espero que yo tal. Pero es que, excusas baratas. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Estamos hablando del futuro de tu hijo y de tu hija. Así que entra en la segunda fase, la seducción. Y hay una tercera fase, que es la confirmación. Ya ha pasado el tiempo suficiente para que te des cuenta el enorme beneficio que le has provocado a tu niño o a tu niña. A través Y de la cómo se ha educación, ¿no? transformado la Porque vida. educas a los padres, Absolutamente. supongo. O sea, durante todo ese proceso, Esa ¿no? es la Desde que los didáctica. seduces a la confirmación, los estás educando de, mira, este es el valor que estás aportando, esto es lo que te podemos también, ¿no? Dar o aportar. Y así es como lo conseguiste, ¿no? O cómo lo Sí, consiguieron, no es perdón. tan idílico, ¿eh? No es tan idílico, Hugo, porque hay mucha lucha, ¿eh? O sea, no, ya, ya que estamos, me encantan estos podcasts, que no tengo tanta suerte, la verdad, de acudir a unos y les doy las gracias, porque puedo hablar de una manera más larga y distendida, pero no, no es claro, tan sin idílico, problema. o sea, no, ojalá que todo el mundo piensa, todo ha sido un camino de rosas, no. Eh, yo me he encontrado en situaciones, eh, algún familiar incluso, o sea, violentándome, ¿no? O sea, levantándome la voz porque no transijo a sus intereses personales o porque no flexibilizo, cuando en realidad de lo que me estás hablando es que el proyecto se adecue como un traje a medida a tus intereses particulares. Y no, porque yo estoy pensando siempre en el bien común. Entonces, como estoy pensando en el bien común, no tengo ningún interés en quedar bien con todo el mundo, pero ninguno. No me pesa, no dejo de dormir por eso. Y eso, cuando tú tienes eso claro, duermes tranquilo, duermes sosegado. El calentón no hay quien te lo quite, o sea, el calentón lo vas a pasar. Pero mi padre decía, que es una frase muy popular, que vale más quedarse 5 minutos sonrojado que una vida avergonzada. Y José, 100%. una pregunta, ¿no? Para volver también un poquito atrás, nos contaste antes todas las motivaciones, ¿no? Y diferentes motivos por los que quisiste eh, crear barrios orquestados, ¿no? Y nos estás contando que al principio era una idea romántica que tenías en la cabeza. Nosotros aquí también hemos traído muchos emprendedores y siempre nos gusta saber vale, y desde esa idea romántica que nos has estado contando durante todo este principio, ¿cómo llegaste a materializarlo, no? Porque a lo mejor, ¿no? Tú estabas en el mundo de la docencia, imagino que de haber sido un salto complicado, decir, vale, esta idea que tengo yo, que quiero seguir con la docencia, y que quiero llevarlo a un punto más social, ¿cómo pudiste materializar eso en crear barrios orquestados, no? Pues me imagino que tiene que haber sido complicado. Es verdad que yo siempre le he dicho que todos somos tremendamente creativos y todas las personas tienen al menos una idea maravillosa. Cada uno de nosotros, los que estamos hablando y los que no estamos hablando y los que nos están escuchando, todo el mundo tiene al menos en su vida una, no buena, maravillosa. El problema es materializar esas ideas. Entonces, cuando antes hablé de las excusas, cuantas más excusas fabrique, menos se va a materializar esa idea. Cuando empecé a darle vueltas que quería hacer eso, hay una idea principal que es un motor y es el factor humano. Tienes un grupo humano que está dispuesto a meterse en una idea desconocida, en una aventura. Eso es fundamental. Para mí el factor humano, las voluntades, como diría José Saramago en Memorial del Convento, las voluntades son fundamentales. Esas personitas que te permiten volar ese proyecto, esa cosa vaga que se te ocurrió un día, pero de repente consigues 2 personas, 3 personas. Me refiero sobre todo en proyectos de estas magnitudes en los que vas a darle a clase a mucha gente, no una creación poética en la que estás tú solo en tu casa, ¿no? Me refiero a algo más social, como lo que Claro. estoy diciendo. Pero después entran un montón de problemas. No tienes instrumentos, ¿qué hago? Si no tengo instrumentos, eh, no tienes un espacio donde dar clase, no sabes ni siquiera en qué barrio vas a empezar, pues tienes que resolverlo. Otros podrían decir, vamos a empezar por generar un proyecto y escribirlo. Yo no hice eso. Yo el proyecto tenía solo unos bocetos y en mi cabeza se estaba, junto a algunos colegas,
empezando a confeccionar una metodología con mayor consistencia. Y dijimos, necesitamos un espacio. Empezamos a preguntar por los diferentes barrios periféricos, más o menos etiquetados con una cierta vulnerabilidad socioeconómica. Y empezamos tan sencillo como empezar a preguntar, hacer un, digamos, un listado de mails, ¿no? Un mailing, y empezar a preguntarle a los colegas del gremio quienes tienen un instrumento eh, abandonado en un trastero, ¿no? Que ya no están utilizando. Bueno, Pero la rápidamente, José, llamada, para darle un poco una línea temporal, estamos hablando de más o menos 2011, 2012. exactamente 2011, correcto. Ok. Exactamente 2011, correcto. Y en esa época no surgieron tantos instrumentos. De hecho, solo consigo dos instrumentos y creo que 8 eran míos, ¿vale? O sea, para que se hagan una idea. Ya. Pero a lo mejor escribimos a 100 personas, ¿vale? O sea, Claro, a 100 personas del gremio. A la gente le cuesta desprenderse, perdón. Le cuesta de un instrumento al que le tenían cariño o de... no es fácil, no les hago una crítica, aunque cada uno que asuma su crítica, ¿no? Pero bueno, con 2 instrumentos podíamos haber dicho: "Son pocos, no vamos a empezar hasta que no consigamos 40. No tenemos dinero, vamos a empezar hasta tener una ayuda". No, no esperamos a nada. Teníamos 2 instrumentos y dijimos: "Podemos hacer 2 grupos de 12. Tenemos varios barrios, vamos a optar por el que pragmáticamente resulte más fácil comenzar, porque exista un espacio adecuado y tal". Y tenemos un tiempo. Yo tengo libre tal día, mi hija tenía 2 días libres, otro alumno tenía otros 2 días libres, y empezamos, y ya está. No había dinero, no había pretensión de perpetuar aquel proyecto piloto más de 3 meses. Era una idea sencilla, poética, romántica, pero sobre todo sigo pensando lo que dije al principio de este momento, de esta charla, que era una cuestión filosófica. Estábamos metiéndonos en la vena. Estábamos metiendo del por qué, el para qué y hacia dónde. Y eso es difícil, eso es difícil. Es claro. decir, hay cosas que no nos llenaban y de repente esto nos empezó a colmar sin que hubiese dinero, sin que hubiese reconocimiento académico y sin que hubiese ningún tipo de aplauso en un escenario. O sea, era como, wow, esto tiene otro nivel, ¿no? Entonces, eso marcó la diferencia sin lugar a dudas. Y cuando ya dimos el primer concierto, esto fue abril de 2012, y dimos nuestro primer concierto en una iglesita allí de Tamaraceite en junio, El 9 de barrio, el junio del barrio 2. que empezaron fue Fue, Tamaraceite, ¿no? fue Tamaraceite, que no fue el mío, de donde yo venía, era prácticamente un barrio vecino al mío. Pero es verdad que se dieron las condiciones porque había una asociación que ya ejercía su trabajo docente en el barrio y tenía un saloncito y tenía logística, digamos, o espacios que nos permitían dar las clases y nos lo ofrecieron de manera absolutamente gratuita. Entonces se dieron esas circunstancias y así empezamos. Tamaraceite a Tamarací es un lugar que la época prehispánica, en Gran Canaria, era como un palmeral, ¿no? Era lugar rodeado de palmeras o algo así, viene a ser la traducción de la lengua aborigen, ¿no? Decían los castellanos que lo escuchaban. Hoy se llama Tamaraceite, prácticamente se llama igual que a Tamaracit, pero hoy no vemos palmeras por ningún lado, ¿vale? O sea, hoy hay centros comerciales, todos los que quieras y tal, y edificios, pero tenía mucha carencia social. Había un núcleo que estaba muy estigmatizado por el tráfico de drogas, los famosos edificios del centro, y pensamos que podía ser un buen sitio para sembrar la semilla. Y José, una pregunta que me llega así un poco más a nivel más micro, ¿no? De decir, 2 instrumentos, docentes, o tú y tu hija hay algún voluntario más. Los primeros niños, ¿cómo fue esa emoción, ¿no? ¿Cómo ves que de verdad hay gente, hay niños sobre todo, que tienen esta emoción de, oye, ¿por qué no? ¿Por qué voy a estar siempre jugando al fútbol o haciendo otras cosas por el barrio, sino voy a tocar un instrumento y ver qué tal? ¿Cómo fue esa emoción, ¿no? De ese... Sí. Sí, Fue una sorpresa todo, créanme. Yo no, como cualquier niño de barrio, no digo de Canarias, de España, ¿no? Y yo creo que del mundo, solo circunda todo en torno al deporte estrella, ¿no? En el caso de Europa, pues es el fútbol. Imagino que en caso de Cuba el béisbol, de Estados Unidos el baloncesto, no lo sé. Em, y de repente
yo tenía la percepción de que eso no iba a tener ningún efecto, de que se iban a apuntar unos pocos niños, pero bueno, ya les dije que no pensábamos estar mucho tiempo, pensábamos estar un poquito, una experiencia y ya está. Y de repente empezamos a hacer presentaciones en varios colegios. Sí, primero buscamos el espacio y después dijimos, ¿y ahora cómo lo hacemos? La primera idea que se me ocurrió, me acuerdo en aquel 2012 cuando empezamos a tener las reuniones, bueno, pues vamos a las plazas y, bueno, es verdad que digo, y nos ponemos a tocar, y los niños están jugando allí, escuchan el instrumento, y después les decimos que damos las clases en tal sitio y que vayan con su papá o su mamá a una entrevista. Pero la desechamos, es decir, esa idea de ver a un señor mayor tocando el violín como si fuese el flautista de Hamelin y llevárselo quedaba muy rara toda, ¿vale? Y enseguida nos dimos cuenta de que igual llamaban a la policía. Entonces, entonces desistimos de esa idea, no la abortamos y dijimos, bueno, vamos a los centros educativos, es enseñanza obligatoria, pedimos permiso y, por supuesto se dio la situación que esperábamos también y la desconfianza. ¿Cómo que es gratis? No, seguro que después pedirán dinero, nosotros no podemos estar abriendo para proyectos lucrativos y tal, pero le explicábamos, no, de verdad que no, que esto es absolutamente gratis y tal. Bueno, la cuestión es que nos dejaron entrar en 3 colegios y fuimos clase por clase, mostrando los instrumentos, tocando, teníamos una especie de show montado para mostrar los instrumentos y le dábamos las 3 informaciones importantes. Es cerca, gratis y te prestamos el instrumento, ¿vale? De hecho, nos inventamos hasta, creo recordar una especie de mascota, ¿no? Que era TikTok, me parece. TikTok era gratis, te prestamos el instrumento y se dan clases aquí. No sé, Qué era bueno. un acrónimo de esto absurdo y Una jugaban. pregunta rápido, ¿qué edad tenían estos niños para poder contextualizar un poco? ¿6 años? Primarias, de 6 a 12 años. Entonces íbamos clase por clase en los colegios. Y la anécdota, por lo que contaba todo esto, es porque pensábamos que no iba a ir nadie, o no sé, bueno, nadie no, tanto como nadie no éramos tan pesimistas. Si no, no lo hubiésemos abordado. Pero de repente dio toda la vuelta de la manzana cuando llegó el día. Claro, estábamos abrumados, era, wow, pero como, claro, era una oferta educativa, primero porque tenía los condicionantes de la gratuidad Muy y de que te atractivo. prestaban el instrumento, era muy atractivo, sí. Pero de repente ya el fútbol no era lo único, ¿vale? Ya Exacto. no era, ya se había diversificado la oferta educativa y cultural extraescolar. Entonces ya la cosa estaba cambiando. Y ahí tuvimos que hacer pues, audiciones para ver el nivel de implicación de los familiares, de escucharlo, y eso era muy emotivo, era muy emotivo. Yo recuerdo esas primeras ocasiones en las que después de que los niños dijesen, pues me gustaría que mi primer instrumento fuese el cello, y después el violín. Bueno, en aquel momento era solo el violín y la viola, porque no teníamos cello ni contrabajo. No sé si había un cello, no me acuerdo, pero creo que no. Y cuando llegaron los primeros chelos y contrabajos y empezamos a distribuir los instrumentos, eh, era súper emotivo. O sea, había niños que directamente cuando les colocabas el instrumento para ver la medida, hacías el paripé. A ver si te queda bien. Y yo me ponía a hacer el teatro, déjame observarte. A ver, colócate la posición, colócate como si estuvieses tocando en un concierto y los padres delante, ¿vale? Y empezaba ese niño a llorar. Digo, wow, ¿qué está pasando? Había canales emocionales que se disparaban. Y yo tenía que, yo llevo 13 años en nivel de contención, yo lloro mucho, ¿vale? Pero sí es verdad que es tan emocionante todo el rato, que hay que tener una fuerza emocional muy fuerte porque no es de música de lo que hablamos, ¿vale? Es que sí, el proyecto enseña música, pero no es música lo más importante de todo esto. La música es la herramienta. Al final le estás abriendo una posibilidad en un chaval, le estás diciendo, pues mira, esto que normalmente está escrito para personas con un nivel adquisitivo, con una tradición cultural, que vivan en otros barrios. No digo Ciudad Jardín porque no quiero estigmatizar a los barrios más pudientes, pero sí, sabemos de lo que hablamos, o en Vegueta. No, venga, te tocó, te tocó. Hoy tienes una oportunidad. Y de repente empezaban esas lágrimas a llorarle a una niña que cogía el chelo. Y yo decía, "Buah, no sé muy bien qué es lo que está pasando, lo estoy asumiendo todo este pelotazo emocional y así llevo 13 años asumiendo este pelotazo emocional. Guau, qué pasada, ¿eh? Es muy, muy emotivo lo que cuentas y una, una cosa que tienen creo que todas las personas en común que hemos traído es el tema de la pasión por lo que hacen.
y por lo que estás transmitiendo se nota que tú tienes una pasión increíble por todo lo que haces, bueno, la verdad que es increíble. Y bueno, volviendo un poquito, ¿no? A lo que lo que nos estabas contando, que empiezas en Tamar Aceite, ¿no? Más o menos en 2012. ¿Cómo llegas de ahí a 2014 a abrir ya en Cono Sur y Ginama, ¿no? ¿Cuál es cómo es esa transición? Esa fue de contagio. El boca a boca, que solemos decir, ¿no? Ten en cuenta, no teníamos, éramos 3 personas, ¿eh? O sea, se apuntaron 5 al principio, pero al final en el día a día estaba mi querido Andrés Betancor, alumno de la universidad, Momo para los amigos, mi queridísima hija Laura, Laura Brito, conseguir rescatar a una trabajadora social de aquella asociación que les dije que nos abrió las puertas y que al final se las robé un poco, ¿vale? Se las robé un poco y pasó a ser parte de nuestro equipo de barrio orquestado, Tatiana Robaina, y se acabó. Éramos Redes cuatro sociales no jabatos. tenían en ese No momento, teníamos ¿no? redes sociales. Esa la abrió Laura, yo creo que abrió un blog post, bueno, un blog de esto en el 13, en el 14, no sé, pero bastante tarde. Y Incluso el además, José, Facebook, creo que estás hablando de voluntarios, ¿no? O sea, no es que sí, sí. estuviesen ahí todo el tiempo, sino que, oye, cada persona tiene su vida, tiene sus cosas, sus, ¿no? Sus metas y gol, y, ¿no? Y la verdad que ellos hacían ese voluntariado, ese acto de docencia voluntaria. Por lo cual, o sea, también era compaginarlo. O sea, yo creo que eso hay que ponerlo en foco, que Era no era compaginarlo, estaban estudiando, Hugo, o sea, Laura estaba terminando su grado, Momo igual, o sea, yo era su profesor, pero le faltaba el máster o le faltaba, no sé, o sea, estaban en un proceso todavía que les quedaba recorrido y querían hacer otras cosas, y al final yo los estaba metiendo, bueno, yo no, ellos se metieron solos, pero de alguna manera les estaba metiendo un gusanillo que ni yo conocía todavía, o sea, yo no sabía hasta dónde iba a llegar eso, ¿no? Y de repente empieza a correrse la voz, empiezan a llamarnos de asociaciones, empiezan a llamarnos de consejos escolares de diferentes colegios y de otros barrios. Y todo era, pues, el boca a boca. Es decir, se ven en los claustros, se ven en encuentros de profesores en el centro de profesores, se ven, el fulanito le dice, mira, mi hijo empezó a estudiar el violín. Es que el discurso cambia. Y cuando el discurso cambia, todo cambia. Es decir, las palabras nos condicionan. Y cuando tú en vez de decir, pues mi hijo ayer tuvo un altercado con el vecino porque le cogió la bicicleta y se la rompió y se la tiró, y dice, mi hijo está empezando a tocar el violín, Una satisfacción que no hace increíble. falta, es que no hace falta decir es nada otra más. realidad, es otra realidad. Es que todo ha cambiado. Ahora la foto ha cambiado absolutamente. Entonces, imagínate eso, gente de bien, gente humilde, gente que quiere que su barrio sea mejor, empezó a llamar. Y ahí empezamos a abrumarnos un poco, porque empezamos también a darnos cuenta, ostras, igual esto no va a ser un proyecto piloto de 3 meses solo. Bueno, vamos a aguantar hasta diciembre. Vale, vamos a aguantar hasta diciembre y vamos a intentar aceptar estar un año más y abrimos en Cono Sur. Se nos fue de la madre, ¿vale? O sea, se nos fue. O sea, Está no, claro. ya la cosa empezaba, yo ya Volvieron de empezaba a éxito. tener. Claro, había como un compromiso ya que empezaba a meterse en vena, ¿sabes? No era, es que no quisiera hablar de éxito. Lo que quiero decir es que em, el compromiso se empezaba a profundizar cada vez más. Entonces es muy difícil sacar ese compromiso como si te estuvieses cambiando de ropa. Claro. Es que no es fácil. Es que uno no es mejor persona por eso, quiero decir. Es que uno tiene que ser simplemente consecuente con lo que estás recorriendo y con lo que estás viviendo. Entonces, nos pasamos la vida intentando ayudar yo qué sé, en Ucrania ahora, en Gaza, ojalá, joder, menuda disparate, ¿no? Y en muchísimas partes del mundo, en su momento en Etiopía, siempre hay un millón de sitios, en Honduras que hemos estado. Eh, pero ¿y qué pasa con el vecino? ¿Qué pasa si no puedes ayudar al que tienes a tu lado? Lo otro ¿es honesto o es hipocresía? Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Que cada uno lo reciba. Lo otro es de verdad voluntariado o volunturismo. Es decir, ¿es puro postureo o realmente quieres ayudar, ¿no? Entonces, ahí hay muchos discursos y hay mucha autocrítica y uno tiene que sentarse y mirarse al espejo y tal. De repente creció aquello, creció el entusiasmo y empecé
a buscar ayudas porque ya el equipo estaba creciendo, hacían falta más profesores, hacía falta más espacio, hacían falta más instrumentos. Y ya lo que empezó siendo sin nada de dinero, el tercer año ya estábamos acudiendo a la Fundación Mafre, a la Fundación DISA, a la Fundación Jungel San Juan Satocán, a Capisa. Entonces me empecé a nutrir de una experiencia que, que no tenía y darme cuenta que si contaba las cosas sin ambaje, si contaba las cosas sin superficialidades, sino con la verdad profunda y quitándole cualquier tipo de decoración, si era bueno, iban a creer en él. Y 100%. si no, Sí, sí. no te preocupes, déjalo. No pasa nada, has tenido una buena experiencia, pero déjalo, no es creíble lo que estás diciendo. Pero yo aprendí pronto a desnudarme. Aprendí pronto que tenía que hacerme las preguntas más simples siempre. Y a partir de esas respuestas empezaba a mostrar el proyecto. Y eso era creíble. Entonces las fundaciones empezaban a abrirse y a decir, mira, yo recuerdo la primera reunión con Fundación Mafre Artemis, es verdad que sabían de mi trayectoria personal como compositor, como docente o como director de orquesta, pero no sabían ni de lo que les estaba hablando, ¿vale? Y recuerdo que en esa reunión, Marian Caubín, fantástica, y Esther Gil me decían, mira, no sabemos muy bien lo que nos estás planteando, pero nos parece maravilloso. Así que nos dieron la primera ayuda para comprar chelos y contrabajo. Pero eso no es tan fácil. Tienes que haber sembrado algo detrás también, ¿no? Yo no vengo de familia de bien, ni de familia política, ni tengo influencia. Yo soy, mi trabajo es mi mejor aval, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿no? Por lo que estás contando un poco, empiezas a conseguir financiación, empiezas, ¿no? A abrir en Conosur, Ginamar, y después Mm, creo que fue en el 2015, ¿no? Que ya dan el sí, salto hablando justo de vecinos, a nuestros vecinos Tenerife. sí, sí, de hecho, Leandro, es verdad que desde el principio, fíjate que hay una contradicción en todo mi discurso, y es que digo que era un proyecto muy local que pretendía estar 3 meses, pero fíjate que siempre tuvo la convicción de que fuera una especie de, de proyecto tipo, de un modelo que pudiese ser replicable, no tanto porque yo lo fuese a replicar, sino porque otros lo pudiesen replicar. Yo no imaginaba que iba a estar yo en esa réplica, pero sí que tenía ese espíritu comunitario y ese espíritu de que pudiese replicarse en otra isla, tenía un carácter comunitario regional. Entonces, cuando ya empezamos a avanzar, ya nos empezaron a llamar también de otras islas, es obvio, y, y entonces pensamos, ok, tenemos que empezar por nuestros hermanos de Tenerife, y se abrió a Tenerife, después es verdad que ha seguido creciendo a Fuerteventura, a Lanzarote, hoy son ya 14 sedes, me parece, que son muchísimas, pero sí que tenía esa gana de regalarse, esa gana de darse al otro, y no solo dentro de nuestro archipiélago, aunque el primer objetivo cuando empezábamos las primeras reuniones era archipelágicas, ¿no? Claro. Digamos que poder llegar a todas las islas. Hoy estamos en 4, pero no descartamos que se puedan hacer otras células, ¿no? Otros núcleos en otras islas, por supuesto. O sea José, que no fue algo forzado, fue orgánico. esa expansión, o sea, porque yo me lo imagino que, vale, queremos que estar en Tenerife, no vamos a traer a voluntarios de Gran Canaria, sino vamos a hacer toda esa educación, ese proceso educativo en Tenerife, ¿no? O sea, tuviste que buscar a docentes, ¿no? De Tenerife, o cómo fue ese proceso de, vale, estamos todos en Gran Canaria, tenemos que ir ahora a coger un Fred Olsen o lo que sea para llegar ahí, o ya encuentro los docentes allí que tengo conexiones, etcétera. Claro, fue una cosa mixta. O sea, al principio siempre estuvo el foco pensado en que todos los profesores fuesen de la isla de origen, ¿no? Es decir, de Tenerife o de Lanzarote de Fuerteventura. Pero sí es verdad que al tener una metodología que era muy particular, que era propia, que no es la de una escuela de música, ni la de un conservatorio, es decir, es la metodología de Barrio Orquestado. En ese primer año, yo creo que en los primeros años, fue mi hija Laura la que se desplazó a Tenerife a vivir y fue consiguiendo el equipo de profesores y les íbamos
enseñando cómo ofrecer la metodología de barrios orquestados. Hoy no hay ningún profesor, o sea, alguno puede ir y venir, pero como también vienen de Tenerife a Gran Canaria o a Lanzarote, o sea, nos desplazamos. Pero el 90% son profesores de Tenerife. Pero es que es verdad, al principio, igual que ha pasado con Lanzarote, con Fuerteventura, tienes que hacer como un periodo de inmersión y de adiestramiento, si me permiten la palabra, sobre la metodología del propio proyecto. Entonces, había profesores, pero necesitaban un periodo de preparación que exigía pues que hubiera alguien que conociera bien la metodología, ¿no? Pero no José, fue duro, no fue rápido, pero tampoco fue demasiado lento, ¿no? José, una duda, porque esta es una pregunta que solemos tocar mucho y justo me interesa con todo lo que estás contando ahora mismo. Em, ¿Te dio miedo cuando empezó a crecer un poco todo esto? ¿Te dio miedo el delegar? Porque nosotros siempre aquí cuando hablamos con emprendedores y tal, nos dicen que al principio cuando empieza a crecer les cuesta mucho delegar. En tu proyecto encima, ¿no? Y te pregunto, ¿te costó delegar y también tuviste un poco de miedo de decir, "Oh, me da miedo que un poco la misión, el objetivo de todo esto se pierda un poco o no? ¿Tú tuviste ese problema? No, yo no he tenido el problema de delegar, pero no he tenido nunca la ingenuidad de pensar que, que todo iba a ser igual, ni mucho menos, y que se iban a cometer muchos errores y que de esos errores íbamos a sacar fortaleza. Em, es cierto que uno tiene todas las inseguridades del mundo, pero también eh, ciertas certezas, ¿no? Que igual no son muchas, pero algunas que tienen que ver con lo que comenté antes, de hacerse las preguntas más simples, ¿vale? Entonces, creo que siempre he insistido mucho en que esas personas que terminan coordinando una célula o una isla y se convierten en coordinadores o coordinadoras, eh, someterlas a esa mayéutica, ¿no? De qué son las cosas, para qué son las cosas y por qué son las cosas, ¿no? No tengo problema. De hecho, siempre he estado insistiendo mucho en que el proyecto sea lo más asambleario posible. A pesar de que la naturaleza de los grupos tiende a la verticalidad, desgraciadamente, porque parece que adolecemos de esa libertad honesta y sincera de tomar decisiones y equivocarnos, pero con responsabilidad. No tuve ese problema, pero sí es verdad que algunos consideran que a lo mejor tengo ideas muy, muy formadas y a lo mejor no tan flexibles. Me imagino que muchos pensarán de los que han trabajado conmigo durante todo este tiempo. Soy una persona que debate bastante, que le gusta el debate, le gusta la argumentación y lo que no me gusta es jugar a, a que sea lo que sea cuando estamos hablando de educación. La educación es algo serio. La educación es algo muy comprometido. Es algo que exige mucha tenacidad y mucho compromiso y mucho estudio. Entonces, sí es verdad que someto a mucha presión, a lo mejor, y siempre digo a lo mejor para ver si alivio lo que digo, ¿no? A ese estado de autocrítica y de examen de conciencia a todo el profesorado y a todos los colegas. No, es bastante interesante lo que acabas de decir y todo el tema de delegar. Es que tiene que ser complicado, ¿no? Al final, porque la naturaleza del proyecto es una y me imagino también, no sé, cuéntanos que a lo mejor, claro, si la gente que está detrás no entiende el objetivo y la misión, se pueda, no quiero decir o prostituir un poco el objetivo, ¿no? O la idea que al final es por lo que se está haciendo todo este proyecto. Pero bueno, volviendo un poquito, ¿no? Para seguir con toda esta línea temporal que estábamos, pasas a Tenerife, a los vecinos, después, si no me equivoco, corrígeme, creo que en 2018 llegan también a Recife, a Lanzarote y cruzan el océano, ¿no? Por primera vez. Cuéntanos un poquito cómo nace eso, ¿no? ¿Cómo pasamos de esta insularidad a decir, venga, pues ahora vamos, creo que es a Chile, ¿no? O si no me equivoco, a Honduras. Sí, sí, correcto. No, no, primero fue a Honduras. Primero fue a Honduras. Chile vino, creo que un año después, la verdad. Pero mira, y te voy a contestar dos cosas en uno. Primero, lo anterior, estaba reflexionando ahora que efectivamente el mayor enemigo de toda esta cuestión de delegar, del equipo de trabajo y de cómo fortalecerlo, es el ego.
Es decir, al final, el ego es nuestro mayor enemigo. Entonces, a veces nos lleva por derroteros que nada tienen que ver con el interés común, ¿vale? Con el beneficio colectivo. Y a veces que no nos damos cuenta. Es que incluso somos especialistas en camuflarlo. Pues cuando nos llega una propuesta, y por eso lo digo que lo enlazo, como la de Honduras, pues empiezan las preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Podemos de verdad ayudar? ¿Es necesario que hagamos una inversión en Honduras, un país empobrecido a todas luces? Y no digo pobre, digo empobrecido, ¿vale? Porque ahí hacen un gran trabajo las grandes potencias, ¿no? Y entonces empiezan a hacerte preguntas, insisten mucho desde una ONG que trabaja allí, un misionero que se llama Patricio La Rosa, y estuvo desde 2015 insistiendo, vino aquí a Canarias, nos visitó, decía que el proyecto, porque lo conocía una ONG que trabajaba con Honduras, que era perfecto para el trabajo misionero que estaba haciendo allí en Tegucigalpa, en las afueras. Le dije que no, nos persistimos, amablemente no estamos preparados para eso, igual más adelante. Bueno, el caso que fue que en 2018 nos prepararon una expedición y ya nos terminaron de convencer, eran muy insistentes y efectivamente nos vimos en las afueras de Tegucigalpa, en una zona absolutamente terrible, o sea, con unas condiciones paupérrimas y humanitariamente muy frágiles. Y nos vimos montando no sé cuántos niños, montando, nos despertábamos a primera hora, dándole clase a un grupo de niños, muchísimos niños, y montando 2 orquestas o 3 orquestas, me parece, por la mañana. Por la tarde volvíamos, comíamos algo, montábamos en el turno de tarde otras 3 orquestas con no sé cuántos niños, y por la noche formando a los profesores. Era de una intensidad espectacular. En unos barracones dormíamos con mucha carencia y, y nos dimos cuenta que si el proyecto ha tenido un sentido su nacimiento, quizás esa experiencia lo multiplicaba exponencialmente, ¿no? Porque poder visitar en esas penumbras, ¿no? De casa, de chabolismo, y que al final después esos mismos niños estuviesen tocando un violín, un cello, un contrabajo, era algo Increíble. prácticamente mágico, diría yo, pero que no buscamos. Y vuelvo otra vez a lo del ego. Yo creo que uno cuando hace esas cosas como, ay, qué bien, y el proyecto, mira, de repente se internacionaliza, qué bien, qué Claro. grandes somos. No, no, nosotros ya fuimos grandes y pequeños en el primer barrio, no nos hacía falta nada más. Sí, no nos hizo más grande crecer en Cono Sur, ni nos hizo más pequeños tampoco. Es decir, no era ninguna necesidad. La pregunta era por qué lo hacían. ¿Y por qué de verdad lo hacían? Es decir, ¿y hacia dónde creían? Y si creíamos que se podría mantener en el tiempo, esa era otra cuestión. Porque a mí todos estos proyectos que llegan un día, te muestran el oro y el moro durante 15 días o un mes y desaparecen, Claro. ojo, lo veo muy útil, ¿vale? Si no les has enseñado a pescar. Pero en un mes es difícil enseñar a pescar, necesitas tiempo. Los procesos educativos son procesos lentos, de maceración lenta. Entonces, Pues, aquí se dio la circunstancia de que se podía mantener. una duda que tengo, y la verdad que me interesa mucho. Tú por ahora no, por lo que nos has contado, solo habías dado clases en Canarias, a lo mejor en España. ¿Hubo alguna diferencia ya en pasar a Honduras y dar clases ahí? ¿Notaste alguna diferencia de los chicos a lo mejor ¿no? de Canarias a Honduras o no? Claro, sí, sí, pero porque nosotros estábamos dentro de la capital en una zona en la que después del huracán Mitch en 2002, igual me equivoco con la fecha, ¿vale? Tuvieron que salir de la capital porque ante aquel desastre climático, pues tuvieron que quedarse hacinados más de 50.000 personas en una colina. Ahí es donde estábamos nosotros, a 45 minutos de la capital. Quiero decir, toda esa gente era la gente económicamente más frágil, las que perdieron sus casas, las que perdieron, y de repente se vieron en una situación de puro chabolismo eh, y por lo tanto son las personas que no iban a clase, o sea, porque no iban a una enseñanza obligatoria, porque no estaba, no existía, o bien porque no tenían dinero para ir a las escuelas privadas, de estas escuelas subvencionadas por Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el nivel
formativo era bajo, ¿vale? Era bastante bajo. Pero quiero hablar que no es porque el hondureño tenga un nivel bajo, ¿no? Yo me he encontrado Sí, sí. intelectuales maravillosos. Pero claro, la condición en El la que estábamos contexto. trabajando era el contexto, efectivamente, era terrible. Entonces, claro, era muy diferente a dar clase aquí, pero siempre lo he dicho, igual que hay diferentes niveles de pobreza, hay diferentes niveles de riqueza, y nosotros allí lo descubrimos con creces, lo de los diferentes niveles de pobreza. Y José, cuando estamos hablando de barrios orquestados en Canarias, decimos, ¿no? Que tienes no solo los niños, pero también los padres. En el caso de Honduras y de Chile, ¿ahí se pudo hacer lo mismo o tampoco por lo que venimos diciendo, ¿no? El contexto de cómo involucramos a padres que a lo mejor es que tienen que literalmente estar trabajando para traer ¿no? el pan a su mesa cada día? O sea, eso fue así, ¿no? O Claro, cómo lo es verdad, vivieron. es verdad que en Chile fue diferente. En Chile, el grupo que estaba trabajando en Valparaíso con la directora, que es Graciela Cortés, sí que consiguió involucrar a los familiares, pero también porque no partíamos de unas necesidades primarias, ¿vale? Vale. Tan desatendidas, ¿vale? Entonces eran zonas rurales, el contexto era diferente. Entonces sí que se implicaban. En Honduras era bien diferente, porque además las familias son prácticamente todas en este contexto desestructuradas. Es decir, el papá, por llamarle de alguna manera, el varón, deja preñada a la chica y se va. O en el mejor de los casos, espera a dejarla con 3 hijos y desaparece, pero literalmente desaparece y se va con otro. Y esto era lo que más se daba. Entonces, el nivel de abandono y de desestructuración allí era terrible. En este contexto, exigirle a los familiares que tenían que venir una vez a unas clases, oye, pues a veces conseguías que vinieran el primer año. Recuerdo que para nosotros fue un éxito 15 mamás, sobre todo mamás. Creo que había un papá que ya nos parecía muy extraño, ¿no? Porque no era lo que más se daba, pero era como un colibrí, ¿no? Era una maravilla, Suelen ser ver más. a sí, las mamás, porque son las que llevan la familia, son las que se preocupan de la educación, son las que se preocupan de llevar el poco dinero a la casa, y los padres, de verdad que en la gran mayoría, por favor, que me perdone el pueblo hondureño, no quiero generalizarlo, hablo en el contexto donde estábamos, ¿no? Claro, claro. Pero eran de una desestructuración brutal. Yo he hablado con hondureños de la capital que no sabían ni dónde estaba esa zona, nunca habían ido por esa zona. O sea, hay una desconexión, hay como 2 Honduras o 3 Honduras. O sea, son países que están prácticamente gobernados por 7 familias que todo el mundo conoce. O sea, tienen otro sistema. Es mucho más complejo. Un pueblo que está muy hermanado con España, pero no tiene clase media prácticamente. Entonces tiene una clase baja muy alta, es decir, 60 o 70. Tiene una clase alta increíblemente rica que gobierna prácticamente todo, y la clase media es muy chiquitita, ¿no? Entonces, todo eso genera desajustes sociales imposibles que les impiden salir de esa lavadora de, digamos, de mediocridad social, permítanme esta Claro. expresión, no sé, ¿Cómo, es difícil. cómo se vieron afectados estos proyectos, ya sea Chile, Honduras, incluso en Canarias, por la pandemia, ¿no? Porque eso es el siguiente punto de inflexión que creo que Barrios Orquestados al final, bueno, explícame un poco cómo puede ser viable un proyecto de tanta tensión presencial eh, de cara a lo que vivimos que fue casi todo online, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te Ah, adaptaste? mucha ansiedad, como todo el mundo de este planeta. Lo vivimos con esa ansiedad, pero con la convicción, hablo primero de España, de que no podíamos eh, desatender a todas esas familias, y que teníamos que obligarnos a que el contacto fuese lo más rápido posible, primero aunque fuese online, que fue lo que hizo todo el mundo de este país, pero después en que la presencialidad se recuperase contra viento y marea, aplicando todos los protocolos que se iban diciendo. Tuvimos reuniones hasta con Amón García a nivel privado, es decir, que era el gurú en España
junto con el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, que salía pues permanentemente dando instrucciones, ¿no? Y tuvimos charlas con enfermeros, con, con ATS, o sea, realmente nos asesoramos mucho, hicimos mucho protocolo y muy pronto empezamos a realizar algún tipo de presencialidad con aquello de los primeros 2 metros de distancia. En el canto nos poníamos la mascarilla y además una sobremascarilla. O sea, eran cosas horribles, ¿vale? Cosas horribles. Eso en España. Y por supuesto, lo primero que fue conectarnos y dar clases de manera online, con toda la dificultad que tiene eso, que era, imagínate que tienes a 20 chiquillos en una pantalla con un instrumento y que tú les tienes que decir, no, no, pero anulen los micros, porque eso va a ser un disparate. Así que yo solo les doy las instrucciones, digo, primer dedo, y ahora hacemos la, si, do, si, la. A ver, marco 1, 2 y 3, retardo, aquello no sabíamos cómo estaba sonando, aquello, bueno, era una locura, pero era una locura para la que sabíamos que teníamos que estar a la altura. Y eso nos llevó después a la presencialidad, digamos, dentro de los proyectos extraescolares, incluso de los escolares. Creo que fuimos, si no el primero de los primeros proyectos que se puso en marcha, asistiendo, incluso a veces hasta en la calle dábamos las clases, ¿vale? Para Mira, evitar que fueran en espacios cerrados. Yo recuerdo que empezamos a dar en algún, como el Rijo de San Nicolás, empezamos a darlo en una plaza, ¿no? qué Para bonito. evitar el miedo, bueno, no para evitar el miedo existía, para, digamos, paliar ese miedo que existía, ¿no? En Honduras fue muy diferente. En Honduras fue todo más duro. O sea, lógicamente, todo se multiplicaba por 10. O sea, todos los problemas se multiplicaban por 10, los contagios se multiplicaban por 10, y el acceso se cerró muchísimo más tiempo con una intransigencia porque morían personas a cada momento y era una cosa terrible. Y en Chile se pusieron muy restrictivos, tremendamente restrictivos. Yo recuerdo viajar a Chile, no me acuerdo en qué año fue, para estar trabajando allí con Barrio, y me quedé asombrado cuando ya nosotros habíamos pasado esas etapas de las pruebas y el control tan exhaustivo que se hacían, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? Me quedé bastante perplejo, cómo tardó bastante más en normalizarse, en salir de la pandemia, ¿no? Y quitarse tantas restricciones. Pero fue duro para todo el mundo, o sea, no Vaya. hay nada nuevo Sí, que les sí. cuento, ¿no? Pero José, por lo que entiendo, en Honduras también pudieron seguir con clases online o ahí se tuvo que cortar. En, O en sea, había Honduras internet. se utilizó claro, en Honduras se utilizó un sistema de envío de vídeo. Se buscaron fórmulas, es decir, se intentaron mantener envío de vídeo, a lo mejor a la clase, pues mira, quiero que me graben de esta frase y se los envía, les enviabas a ellos el documento en este caso, por WhatsApp, creo que se comunicaban, o sea, buscaban la fórmula y buscaban fórmulas, pues, bueno, alternativas que si bien la calidad docente era bajísima, porque no podía haber un feedback en directo y además atender después, dar respuesta en una clase, que las clases nuestras son todas en grupo, uno a uno, de lo que está haciendo mal o de lo que está. Era un Sí, sí. mantenimiento. No Sí, se se tenían perdió grandes un poco, ¿no? pretensiones con esa fórmula. Claro, me imagino que el online, como casi todos los proyectos, se perdió un poco la ciencia, ¿no? Lo de los grupos, que sea algo más tangible también. Me imagino que también tiene que haber sido un poco complicado que los niños, la atención, ¿no? Virtual, tener al niño concentrado. Sí, 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 eso era una locura. Había niños además que perdían, claro, que perdían la concentración porque no tienes al grupo contigo, no está el profesor contigo. Entonces se producían situaciones muy, muy cómicas. Lo más simple es que se vestían solo con la blusa, ¿no? Y cuando le decía, pero vete a buscar el instrumento, y aparecían en calzoncillo. Digo, pero por favor, ponte la ropa cuando vengas a clase. Pero claro, es que empezamos a normalizar tantos procesos, que era una locura. Y ya después lo de los ruidos, es decir, decía, silencien todos el micro, por favor. Y siempre había tres que lo dejaban encendido, se escuchaba la madre, pero no sé qué. Bueno, eso era una locura, la verdad, pero resistías, era un ejercicio de paciencia, ¿no? Porque
sabías por lo que estabas haciendo eso, para ellos era el encuentro con su profesor, con la comunidad, porque al final se veían en la pantallita, en ese multipantalla, pues se veían con el resto de alumnos, a veces se chateaban y conseguían tener un poquito de contacto, ¿no? Pero bueno, nada que no Y José, pudiésemos superar. antes de llegar ya al punto de actualidad, ¿no? De que empecemos a hablar un poco más del presente Barrios Orquestados, me gustaría que nos hicieses una pequeña como observación, ¿no? Hemos empezado en 2012, ahora estamos pues 2020, 21, 22 saliendo ya del COVID. ¿Hay niños que han estado ya con ustedes a lo mejor 10 años o que has visto o al menos has podido ver el progreso de los niños que entraron en 2012, 2013, 2014? ¿Cómo es esa imagen, ¿no? De que hayan pasado a lo mejor 10 años y digas, hemos hecho tanto, hemos aportado tanto valor a esas personas que a lo mejor no lo hubiesen podido tener? ¿Cómo es esa, ¿no? Esa visión hacia atrás? Bueno, es una sensación de mucha satisfacción, pero que intento regular para que no se me engorde el ego, ¿vale? Porque es verdad que el otro día, cuando escuchaba a ciertos alumnos en un workshop que dimos hace poco, y acabó con un concierto de clausura, y veía a los alumnos y me decía un profesor, pero wow, estos niños tocan muchísimo para hacer de un proyecto comunitario, o sea, para hacer de un proyecto social. Claro, algunos de esos llevan 10 años, algunos han terminado su carrera en Alemania, porque hemos buscado ayudas para que pudiesen continuar. Otros están estudiando en el Conservatorio Superior de Suiza, en el Conservatorio Superior de Murcia empieza otra Qué chica bueno, ahora, en el Conservatorio Superior de Canarias. Son gente que efectivamente ya están en unos niveles, algunos de ellos incluso son profesores del proyecto, Eso, ¿vale? ese es un Y punto que entonces, quería tocar. O sea, que se claro, retroalimenta el proyecto, ¿no? efectivamente, entonces algunos profesores que vienen de fuera, internacionales, a dar clases en este workshop, dicen, claro, pero me esperaba una cosita académicamente sencilla, humilde y tal, y resulta que están tocando obras de alto rendimiento. Y decía, parece una escuela que parece que hay una mini escuela de alto rendimiento. No, no, nunca hemos perseguido eso. Pero es verdad que esa tenacidad, ese mantenerte, ese tener un sueño, un norte de un porcentaje muy pequeño, porque si te digo que hemos dado clase a más de 30.000 alumnos en 13 años, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de los que deciden dedicarse profesionalmente. Todos han recibido un regalo, ¿vale? Más o menos, y lo han aplicado en su vida. Pero después, cuando ves a esos alumnos, que son de los que estamos hablando, que están tocándote un concierto de Mendelssohn, una romanza andaluza de Sarasate, que te están tocando un capricho de Paganini o un preludio de Bach, es como, wow, pero de verdad esto ha nacido de barrios orquestados y se te saltan las lágrimas y te emociona. Pero digo, siempre con mucha humildad, hemos sido facilitadores y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nos ha tocado en este momento de nuestra vida ser facilitadores de ese proceso y lo vamos a seguir haciendo porque en esto nos va la vida. Es decir, en este momento, a lo mejor dentro de 2 años te digo, pues mira, ahora me dedico a vender fruta en un supermercado, pero hoy todavía estoy empeñado en esta función, ¿no? Y claro. muchísimo orgullo, la verdad. Esa es la definición, mucho orgullo. Tiene que ser muy gratificante, la verdad, ¿no? Todo lo que estás contando. Y para seguir un poco, ¿no? Hemos estado hablando en esta horita que llevamos ya desde el principio de 2012, desde que empiezas a entamar aceite, ¿no? Abriste en Tenerife, das el salto a Honduras y Chile, creo que abrieron también en Lanzarote, después, si no me equivoco, en 2021 también dan el salto a Fuerteventura, publican un libro, ¿no? Barrios Orquestados, la metodología o metodología musical. También lanzan el primer musical, ¿no? Y han seguido haciendo cosas. A día de hoy, ¿cómo está el proyecto? Cuéntanos un poquito de ahora de la actualidad. Nos interesa. Pues mira, el proyecto es verdad que metodológicamente está muy fuerte, que es una contradicción lo que voy a decir, porque metodológicamente los 13 años han creado una metodología muy sólida. A nivel de recursos humanos, es decir, de estructura profesional, está increíble, es muy sólida también. A nivel de trabajo con los familiares y con el alumnado, bueno, la que les acabo de comentar del último concierto, y hay frutos increíbles que cuesta creérselos, ¿no? Pero de repente hay un apartado del proyecto que hemos luchado cada año, que es la financiación. ¿Se acuerda que empezamos sin ningún solo euro? No solo eso, comenzamos sin saber que íbamos a tener que buscar.
1 euro, ¿vale? Es Esa decir, era, magnitud. era, era peor todavía. O sea, pensamos que como iba a durar poco, pues que mataba. Con 12 violines tiramos y ya tenemos la experiencia. Y nos dimos cuenta que igual se estaba estirando la cosa y que teníamos que empezar a buscar recursos. Y eso lo tuvimos que aprender. Eso tuvimos que aprenderlo, porque nosotros éramos obreros de la música, no éramos empresarios, no teníamos ADE, no teníamos un título Claro. de administración de empresa, yo qué sé, no teníamos nada de eso. Y entonces íbamos ensayo-error, íbamos probando, íbamos yendo a reuniones, íbamos a entrevistas y fuimos consiguiéndolo. Y hemos pasado 12 años, 13 años ya, de absoluto malabarismo financiero. En el 2024 se cayeron diferentes ayudas, sobre todo institucionales, del gobierno de Canarias, de algunos cabildos y de ayuntamientos. Algunas se cayeron, otras se redujeron y que nos dejó de repente al final de 2024 con una deuda, porque nosotros habíamos desarrollado toda la actividad. Y ya empecé a asustarme. Digo, esta es la primera vez que nos pasa esto. Cuando me preguntan que por qué pasó, pues supongo que por muchos factores, pero también entiendo que no había ninguna conexión política. O sea, te imaginas, dicen, no, pues por todos los partidos de todas las corporaciones de tal partido decidieron no apoyar Barrio Orquestado. Bueno, podía haber sido, ¿no? Pero no era el caso. Era absolutamente inconexa las decisiones y ningún patrón en común y entendíamos que el patrón común era la crisis mundial, es decir, la reducción, los miedos a distribuir mejor las ayudas dedicadas a cultura social o a infancia, es decir, y nos afectó ese, como yo digo, el vuelo de la mariposa nos llegó, ¿no? Y claro, de repente nos vemos en una crisis económica en 2025 que no habíamos imaginado y esperamos unos meses a ver si nos podíamos recuperar. Muchas reuniones con presidencia del gobierno, cabildos, ayuntamientos, alcaldías, es decir, explicándoles, mire, llevamos 12 años, estamos ya a cumplir 13 en este abril y estamos en una situación grave. Lo comentábamos, pero yo veía que no había reacciones inmediatas. Esa es la realidad y que a nadie le moleste porque eso fue así. No había reacciones inmediatas, era como, nos lo ha dicho tan amablemente que seguro que no es para tanto, ¿no? Pensaría, no lo sé. Digo, nos lo ha Claro, dicho sí, sí. con tanta cortesía. Sí. De corte, porque me da mucha curiosidad, el proyecto, ¿dónde consume más recursos económicos? Me imagino que es en el tema de comprar los instrumentos o dónde es que No, dónde sale la necesidad económica. a día de hoy, los recursos humanos, o sea, hemos profesionalizado este Claro, proyecto, el en el equipo, sentido ¿no? de El que equipo al final. los recursos humanos se dedican solo, muchos de ellos, un gran porcentaje, tienen como trabajo barrios orquestados, que es verdad que no empezó así. Pero si la estructura iba creciendo, había que profesionalizar todo esto. Y lo mismo, por supuesto, la compra de instrumentos y sobre todo el traslado permanente de profesores entre las islas. Eso, pero el primero es los recursos humanos, ¿vale? El primer gasto grueso, el que necesita una mayor estabilidad en los recursos humanos. ¿De Entonces, cuántas como personas te estamos decía, hablando, José? ¿Nos podrías dar? 43, 43 más los voluntarios que se me escapan ahora, ¿vale? Es Qué decir, bueno, 43 43. personas contratadas Claro. más personal voluntario. Pero Son 43 muchos. familias que al final dependen también de este proyecto. Que no se olvide, ¿no? Efectivamente, Porque no solo el factor económico, también es el factor humano. efectivamente. Y eso era difícil de gestionar. Y cada vez que íbamos creciendo, también crecía el número de profesionales. Entonces, no podíamos abordar más barrios, más barrios, más barrios, más barrios con 3 profesores. Eso era imposible. ¿Vale? O sea, era literalmente imposible. Entonces, de repente empezamos a hacer esta llamada y no fue hasta que ya los profesores llevaban 3 meses sin poder recibir nada, ningún, ni los gastos, es decir, los gastos de traslado tenían que asumirlos ellos a título personal. O sea, llegó un momento en que la cosa era absolutamente insostenible. Es decir, habían agotado cualquier sistema de protección personal, ahorro, el círculo de tu padre o tu madre o tus hermanos, tus amigos cercanos, ya habían agotado todo eso y seguían dando clases, seguían resistiendo. Habla Entonces muy, ya muy llegó un bien del momento. proyecto. Hombre, por supuesto, yo solo hago alabanzas de mi equipo de trabajo, es que no puedo decir otra cosa. Tengo el mejor equipo que me hubiese imaginado en mi vida. O sea, es una pasada, con una convicción social espectacular y educativa, ¿no? Y docente.
Pero es verdad que en un Y momento dado dije, resiliencia, ¿no? Mucha resiliencia. resiliencia, sí, 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 o sea, a día de hoy hemos superado una de las mayores crisis estructurales del proyecto y eso se dice pronto, pero ha sido mucho trabajo. Cuando sacamos la campaña de crowdfunding era porque era absolutamente necesario. Era la manera de decir, mira, ya me he reunido con todos ustedes y veo que no hay movimientos certeros, no hay movimientos reales para ayudarnos a salvar esta situación que nos va a derivar en parar el proyecto. ¿Vale? Viendo eso dijimos, Perdona, bueno, perdón que te lo he pedido. ¿Te potencia el tocar puertas y ver que no había una reacción? claro, sí, es de mucha impotencia. Yo no suelo anclarme en esa actitud, pero no porque no la sienta, ¿vale? De, es de mucha impotencia y algunas veces te entran ganas de tirar la toalla. Sí, sí, no voy a ocultar esa parte porque han sido casi 7 meses, o sea, durísimo, ¿vale? O sea, y te llevas y no duermes, estás todas las noches sabiendo que tu equipo no está pudiendo un mes más cobrar, su familia, son padres de familia o madres, eh, no, eso te lo llevas, eso no hay quien te lo quite y haces todas las consultas en asesoría laboral, ¿cómo podríamos parar esto? ¿Lo podemos parar? ¿Un ERTE? O sea, haces todas las consultas posibles para tener todos los escaparates posibles delante de tu cara antes de tomar el último cartucho. El último cartucho fue la campaña de crowdfunding. Y fíjate que no era el último cartucho porque 120.000 euros era lo que nos salvara, no. Era porque de alguna manera la campaña de crowdfunding iba a testear el interés social y político hacia el proyecto. Sí, era más importante sacar la campaña como un testeo y como una revoltura social para ver qué pasaba y si no pasaba nada, asumirlo y decir, pues, vale, no ha habido, nadie se ha movido de su asiento, todo el mundo se ha quedado igual, que conseguir en sí mismo el dinero que estábamos solicitando en la campaña. Pero lo cierto es que lo superamos con un 52%, me parece 53%, o sea que fue un Qué exitazo. pasada. Qué pasada. ¿Cuándo se lanzó la campaña? Lanzó el 7 de abril. El 7 de abril lanzamos la campaña y se cerró el 7 de julio, ahora hace unos días, prácticamente. O sea que, que recién se ha acabado. O sea, y fue un éxito porque no pensábamos llegar a los 120.000. Ya digo que era una manera de decir, realmente nos hace falta, no solo tenemos una deuda del 2024, sino que tampoco tenemos para el 2025. Y esa, como insisto, esa revoltura lo que permitió es que hubiera muchas reacciones de la política, del tejido empresarial y sobre todo también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa presión social se recogió con nuevos apoyos, tanto empresariales como políticos, que han garantizado a día de hoy que el proyecto con total seguridad se pueda desarrollar bien en el 2025 y que se haya podido saldar la deuda del 2024, ¿no? Lo cual es un exitazo absolutamente increíble. Nos queda el 26 y los siguientes, que lo que estamos demandando a la clase política es que nos puedan garantizar una fórmula de financiación más estable, ¿no? Claro, claro, claro. Porque supongo, José, que te ves en 2012 con una idea y un proyecto que, como tú decías, no estás ni recaudando ni ves la necesidad, y ahora tienes una estructura profesional que creo que tiene su parte negativa como tal su parte positiva, ¿no? O sea, que tú puedes llegar a muchas más personas, pero también la parte negativa de que, oye, dependes también de otras eh, posiciones externas que a lo mejor antes no tenías, ¿no? Entonces ahí, ahora mismo, obviamente, estás bien, ¿no? Has podido mantener esa financiación y en 2025 vas a poder seguir el ejercicio y supongo, no sé, que tu equipo estará muy feliz, ¿no? De poder haber hecho todo Sí, sí. ese proceso y salir, ¿no? Positivamente de él. Pero, ¿qué te ha parecido? Porque no traemos, no, es la primera ONG, ¿no? que traemos al podcast. ¿Qué te ha parecido ese proceso de decir, vale, esto es un proyecto y ahora ya, o sea, cuando ya tienes una magnitud tan grande, de que ya es más que un proyecto, ¿no? Es esa estructura que has creado. Sí, menos mal que estas cosas van poco a poco, como la vejez, ¿vale? Porque si te levantas un día y apareces viejo, te da un soponcio, ¿no?
es un buen susto. Bueno, es un buen susto, sí, créeme. El otro día me vi en un vídeo y vi el pelo tan blanco y digo, pero si hace 6 meses no lo tenía tan blanco, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que son procesos de resistencia. Son procesos de resistencia que los vas cultivando cada día. Es decir, entonces, efectivamente, uno no tiene la sensación, un día se levanta y dice, ostras, lo que hemos montado, ¿no? Claro, el crecimiento ha sido tan paulatino, tan discreto, pero a la vez tan permanente, que tu mente y tu cuerpo se van adaptando a ese crecimiento como si te estuviesen estirando con una mancuerda, ¿no? Em, lo que sí sientes es una gran responsabilidad de poder mantener la esencia. ¿Y cuál es la esencia? El darse a los demás. La esencia es quitar de asperezas y decoraciones, como decía al principio del podcast, y ver que lo que hay detrás sigue siendo prístino, sigue siendo inmarcesible, no está manchado por nada que haga cuestionar su continuidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante, seguir después de tanto tiempo haciéndonos siempre las preguntas más sencillas sobre los orígenes y el por qué estamos haciendo las cosas. Claro. Sí, sí, Y sí. José, un poco ahora, ¿no? Que nos contaste también todo el tema este que pudieron exitosamente pues conseguir la financiación y tal. Un poco cuál es el futuro del proyecto, ¿no? O sea, ¿tienes algún plan, alguna idea? ¿Quieres que fluya un poco más? ¿Cuál es un poco la ruta ahora a seguir hacia futuro? Ahora mismo estamos volcados en como decía, en una etapa diplomática para lograr que sigamos con esa financiación eh, absolutamente dispersa, es decir, una multifinanciación que implica al tejido empresarial y a las instituciones y al ciudadano de a pie, pero que el gobierno central, en este caso el gobierno de Canarias, tenga una partida como un proyecto especial, y creo que a nadie le molestará que diga eso, pues que tenga una partida que dé estabilidad a los recursos humanos, porque lo otro es de un estrés permanente. Es decir, cuando decimos eso no es cosas grandilocuentes, sino simplemente una supervivencia para que esos valores que conforman el grupo humano profesional de Barrio Orquestado puedan estar bajo un prisma de protección, ¿vale? Y que no estén bajo la ansiedad permanente, esa espada de Damocles de si habrá dinero o no, si llegarán las ayudas o no, si en el concurso X o X más Y se nos concederá tal o cual ayuda. Eso es angustioso a más no poder. Ese es un primer objetivo. Y el segundo también intentar llegar como un objetivo próximo, aunque sea en un workshop, en un curso, un taller de extensión del barrio orquestado a La Palma, El Hierro y La Gomera en el mes de julio, a partir del 2026. Digamos que esas líneas son de crecimiento o de líneas de acción, son las próximas que estamos intentando abordar y que tenemos que cerrar este año para consolidar el proyecto en los años venideros. Aparte de eso, pues seguir con algunas fórmulas como una gala benéfica que haremos en cada isla en el mes de octubre para intentar tener un colchón de protección, ¿no? Y que no suframos el 2026, pase lo que pase. Qué Bueno, la bueno. verdad se ve que tienen, ¿no? Un plan, muchas cosas por hacer. Y para finalizarla ya un poquito, ¿no? Toda esta parte de barrios orquestados, ayer yo estaba en la cama pensando, ¿qué le puedo preguntar a José, no? Y Sí. me vino una pregunta que creo que además es una pregunta muy bonita y me gustaría que aquí, pues, bueno, desarrolles todo lo que quieras, como has estado haciendo ante todo el podcast, y es, ¿tú qué dirías, no? Llevas ya más de 10 años en este proyecto. ¿Qué dirías que te ha enseñado este proyecto? Y sobre todo también, ¿qué has podido aprender de los niños? Wow. Este proyecto eh, me ha enseñado a escucharme mucho más, pero si hay algo que tengo claro es que me ha enseñado también a ver mi propia naturaleza y aceptarlo. Y a veces esa naturaleza te lleva a no claudicar en empresas que te quedan grandes. A mí me queda grande toda esta empresa. Es decir, yo no vine preparado para esta empresa, pero por una convicción de principio que son mejores que mi propia persona, me ha enseñado a aceptar.
esa grandeza de los principios que me vienen de fuera y que me vinieron heredados, ¿vale? Y que yo los he aceptado con el mayor cariño del mundo y soy responsable con esos principios. Entonces, me ha enseñado a reconocerme, me ha enseñado a amar también los equipos de trabajo, me ha enseñado a valorar la comunidad y sobre todo me ha dado la oportunidad de ser siempre un niño, porque cada vez que estoy con ellos me rejuvenezco un poco, es decir, mi parte de fuera se va arrugando y mi parte de dentro se mantiene cada vez más inocente, gracias a que está siempre en contacto con esa parte ilusionada, ensoñadora de los niños y de las niñas. Entonces, me han regalado mucho, mucho amor y mucha ilusión, de verdad. Yo creo que es una manera perfecta de cerrar todo este bloque de Barrios Orquestados. Me acaba de encantar tu respuesta, de hecho, me he emocionado un poco, incluso te diría. Y, y bueno, si quieres, Hugo, pues pasamos un poco también al último bloque, que es también unas preguntitas más que nos gustaría hacerte para finalizar un poco, a lo mejor no tan centrado solamente en el tema de barrios orquestados, algo un poco más personal, bueno, como la que te acabo de hacer también, Hugo, si quieres pasar tú primero o paso yo como prefieras. Pues si quieres, yo ahora se me acaba de ocurrir una pregunta que te quiero preguntar de lo que hablamos al principio de los valores, ¿no, José? Creo que no estoy seguro si tu padre, si tu padre ha podido ver este progreso, ¿no? Pero aunque no lo hubiese visto, creo que lo que nos explicaste al principio de que él lo hacía en su propia casa, a niños que podían o no podían pagar las clases, que tú los veías entrar y salir de lo que venía a ser tu propio barrio, tu propia casa. Si viese ahora lo que has hecho posible con todo tu equipo, porque obviamente hay muchísima gente involucrada, no solo tú, pero tú siendo uno de los que lo empezó, ¿qué crees que te diría? Estoy seguro que estuviese súper orgulloso y suena raro que lo diga yo, pero lloraría mucho, o sea, estaría tremendamente orgulloso, porque él no lo vio, él murió en 2008 y esto lo empecé en 2011, en 2012 empezamos las primeras clases, ¿no? Pero siempre me gusta decir que soy la tercera oportunidad de mi abuelo y la segunda oportunidad de mi padre, ¿no? O sea, yo solo he continuado su trabajo. Entonces estaría muy feliz, o sea, estaría, estaría como un bebé disfrutando de las cosas que hacemos, que son unas locuras maravillosas y que aprendí de él y de otros muchos profesores, pero sobre todo de mi padre. Sí, mi padre ha sido mi mejor mentor de vida y el mejor mentor musical, ¿vale? O sea, profesional, o sea, era mi maestro. Entonces, joder, literalmente estaría flipando. Con cada concierto se le saltarían las lágrimas, estaría diciendo, wow, se puede hacer esto tan grande. Él lo hacía. Lo que pasa que es verdad que a lo mejor lo hemos multiplicado, porque hemos multiplicado el equipo por 10, pues hemos multiplicado la acción por 10, pero yo me emocionaba igual cuando él lo hacía en el barrio y montaba un Gloria de Vivaldi con gente aficionada que nunca había hecho música, ¿no? Y eso lo viví de pequeño. Entonces, estaría diciendo, Dios, aquella semilla, ¿dónde llegó? ¿No? Claro. Fua, eso es muy fuerte. Pero bueno. También durante todo el podcast nos has contado que casi que has llegado al punto de hoy sin quererlo un poco, ¿no? Em, si pudieses decirle algo a ese José Brito que estaba empezando en Tamaraceite en 2012, ¿qué le dirías? Vale. No, no abandones la poesía no la abandones nunca, la poesía es subversiva, cree en los sueños, cree en lo irrealizable, persigue aquello que crees que es imposible porque ahí hay algo de verdad y repite lo mismo otra vez, no cambia nada, no cambia nada, si todo ha sido una intensidad espectacular, no cambian ni los problemas, no cambian ni las discusiones, no cambie y si lo quieres cambiar entonces no lo afrontes este proyecto. Claro. Ah, La última pregunta que tengo yo, antes de decirte la pregunta del invitado final, que también te la quiero exponer, es, ¿algún niño ha dicho algo que te ha dejado sin palabras? Que creo que has tenido muchísimo contacto con esos niños, ¿no? De todo tipo de barrios, ya sea aquí en Canarias o fuera incluso, que has dicho,
Eso la verdad que lo quiero compartir hoy y también se te quedó contigo, ¿no? Resonó contigo. Wow, son muchos, ¿vale? Son muchos los niños que me hablan y me cuentan lo que les ha transformado la vida. Y no solo los niños. Hoy estaba hablando con profesores y algunos reconocían lo que les ha transformado el proyecto de Barrio Orquestado a título personal, no a título profesional, ¿no? Eh, Mira, me quedaría más con una niña que me dijo el otro día en el concierto, eh, de 7 años, que toca el contrabajo, que el contrabajo es el doble que ella, se llama Sofía, muy linda, que a ver, y le decía, Sofía, ¿te gustó? Y me dice con una carita que a comérsela. Dice, no me gustó, me encantó, me decía. Bueno, eso es anecdótico y es muy, muy bonito, pero quizás lo que quieren conocer los seguidores de este podcast es las historias más sensibles. Se las pueden imaginar. Yo creo que pueden meter la imaginación y aceptarán en la mitad, ¿vale? Porque sí, efectivamente, hay muchas situaciones eh, que son las que a veces te llegan que no sabes a dónde, si no hubiese sido por un proyecto, a lo mejor hubiese pasado otra cosa y también hubiesen cambiado un rumbo favorable, ¿no? Pero el proyecto indudablemente ha supuesto un salvavidas para muchas niñas, para muchos niños y para muchas familias incluso, ¿no? Entonces a mí, yo es que me emociono cada vez que me hablan o cada vez que veo que están estudiando fuera, o estaba acordando ahora de un niño que está estudiando, terminando medicina este año, y habla del proyecto como si se estuviese dedicando a la música, pero se está dedicando a la medicina, ¿no? O hoy Claro. mismo estaba un chaval aquí que también ha estado toda la vida con nosotros, que está terminando dirección de cine en Madrid, y sigue vinculadísimo al proyecto, y cada vez, pero dinos si va a hacer un reportaje sobre el proyecto y tal. O sea, hay un amor por por ese grupo de personitas que un día abrieron una ventana. Y yo creo que eso es lo más hermoso. Que reconozcan que las ventanas estaban, pero alguien llegó un día y la abrió. Y estaba cerrada. Así de sencillo. Ahí estuvimos muchos de nosotros. Y ese sentido creo que nadie nos lo puede negar. O sea, al final lo que necesitas es un pequeño impulso, ¿no? Efectivamente. Interesante. Pero bueno, ya la última pregunta que me gustaría hacerte antes de ya pasar a la pregunta que te ha dejado eh, el invitado anterior. Y no sé si tú a título personal sueles consumir podcast o no, pero una pregunta que nos gusta hacer bastante es ¿qué papel crees que tienen los podcasts hoy en día, sobre todo la gente joven, ¿no? Porque también como la que las maneras de comunicar y las maneras de informarse han cambiado bastante y hoy en día, y nosotros lo vemos con las estadísticas, en este podcast, por ejemplo, creo que tenemos, bueno, nos sigue mucha gente y sobre todo gente joven. ¿Qué papel crees que juegan este tipo de podcast, estas nuevas maneras de comunicar, también las redes sociales, en darle visibilidad a la cultura, a la música, al talento? Porque también, por ejemplo, son muy activos en redes. Sí. Pues yo creo que es fundamental. De verdad, no soy seguidor de los podcasts, pero sí que he estado atendiendo a varios podcasts. Creo que cumplen una función de regulación absoluta en una sociedad en la que todo va rápido y el cortoplacismo es nuestra seña de identidad. Esto nos obliga a debatir, nos obliga a pensar, es el slow food del pensamiento, ¿no? Y creo que son fundamentales para serenar y desmitificar estos éxitos tan rápidos y estas opiniones tan generosas que todo el mundo quiere dar en las redes sociales sin mayores argumentaciones. A mí el respeto que me merecen todas esas opiniones es muy relativo siempre. Yo respeto el derecho a opinar, pero no las opiniones necesariamente. Y cuando tenemos la oportunidad de hablar con serenidad, con tiempo, con un intercambio de ideas y de argumentación, me parece que estamos ya en sí mismo siendo el salmón que va contracorriente. O sea, ahora mismo el podcast es el salmón de la comunicación, si me lo permite. O sea, me parece que va a contracorriente y que necesitamos muchos más salmones, porque estamos eh, con un consumo de dopamina permanente, bajando todo rápido, sin contextualizar, sin información, por más que tenemos una riquísima información, pero no la aprovechamos correctamente. O sea, que para mí este espacio que llevamos, que yo creo que llevamos más de una hora, yo creo que y largo, ¿no? Sí, sí, hora y Eh, media.
hora y media, o sea, me parece una maravilla, o sea, el poder estar hablando con serenidad y poder adentrarnos en cosas más importantes que el votos que nos ponemos en los labios, es decir, y en cosas de verdad, en cosas honestas, en cosas de adentro, en cosas que hay debajo de la piel. Uf, ¿dónde puedes hacer esto si no es en un podcast? Seguro que muchos me criticarán por esto que estoy diciendo, pero No, me da no, igual tienes en toda el la fondo, razón. porque no les Tienes veo. toda la razón. La reflexión Sí, que sí. estás dando, nosotros, bueno, es que los últimos tres que hemos grabado, siempre cuando terminamos, preguntamos un poco, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Si también nos puedes dar un poco de feedback y tal, que bueno, también después te lo preguntaremos cuando acabemos el podcast. Y en lo que han conseguido todos los invitados, y también va un poco ligado a lo que acabas de decir, es que todo el mundo nos dice gracias porque he podido explayarme, puedo desarrollar mis ideas. Y, por ejemplo, bueno, un chico que trajimos, Manu, decía, mira, he tenido en las últimas 2 semanas 20 entrevistas iguales, donde me han hecho las mismas 4 preguntas, donde al entrevistador no le interesaba mi proyecto, lo que yo hago, y lo hacía pues para publicar 4 líneas y punto. Y yo creo que ahí ese papel lo jugamos nosotros y a lo personal también de traer a gente joven y nuestro objetivo, que no me canso de repetirlo, pero demostrar el talento que hay en Canarias, de emprendedores, de artistas, ¿no? Y sobre todo de enseñar a la gente joven y motivar también, que va un poco ligado, creo, a también vuestro proyecto, ¿no? El motivar a la gente y decir, venga, vamos a hacer cosas, mira lo que hace esta otra persona y bueno, la verdad que es un lujo poder hacer estas cosas y además también pues poder compartir estos ratitos con gente como tú. Pero bueno, después de... La verdad que yo me lo he pasado increíble, José. La verdad que la forma en que lo explicas también creo que es súper ameno. O sea, como dice Leandro, lo has podido desarrollar lo máximo posible, incluso dándole tu manera, ¿no? Tu personalidad. Y creo que ha sido. O sea, yo me voy a ver este podcast otra vez, sin duda alguna. Creo que va a quedar muy bien. Genial. Em, y ahora ya, tristemente, tenemos que llegar, ¿no? A la última pregunta, que es la pregunta que deja el invitado anterior. Que es bastante bonita, creo. Va a quedar bastante bien. El invitado anterior era Marcelo Medellino, perdón. Y Marcelo lo que hace, ¿no? Está un poco ligado a ti porque él también es cantante. Él ahora mismo incluso está llegando a un punto donde, y él nos contaba, un punto donde él quiere hablar de sí mismo, no lo que le apetece a la gente escuchar, no lo que ve en otras partes, sino lo que él siente, que es un proceso que él ha vivido, ¿no? Que al final, al principio, como él nos contaba, era un poco, iba cogiendo apuntes de otras personas, de otros tipos de música, intentando llegar a más gente, pero está viendo que lo mejor, como hemos visto hoy también, es ser tú mismo, aportar la naturaleza tuya y lo que estás viviendo en el momento. Entonces, su pregunta es, y te lo voy a decir literalmente como nos la dijo, es, dame una reflexión de valor de cualquier tipo, de lo que tú estés ahora mismo viviendo. Complicado, complicado, a ver, Sí, cuando es la digo, complicado. Cuando las preguntas más simples son las más complejas, ¿no? No me siento con la autoridad de ningún tipo de dar ningún consejo ni de hablarle de un valor, pero creo lo he nombrado durante toda la entrevista porque creo que en lo que más creo es en deconstruirme, es decir, en analizar qué hay debajo de las decisiones y de las opiniones que uno tiene, ¿no? Mm, Posiblemente es lo que llamamos humildad, ¿no? Eso que significa que todos partimos del humus, ¿no? De la tierra. Y al final recurrir otra vez a ese origen, a esa arena seca de la playa, a esa sal, a ese recuerdo de la infancia y decir, quiero volver ahí, quiero volver a esa esencia de uno mismo, creo que no perdamos nunca ese norte, la humildad. bueno, Pues bueno, así, yo creo que así, aparte de darte las gracias con humildad y sobre todo con ganas de aportar y de pues, aportar ese granito de arena, ese granito de sal, ¿no? Que acabas de mencionar con la humildad de la mano, pues creo que Leandro y yo te queremos dar las gracias especialmente por haber venido, por haber... ¿Eh? falta que él deje la pregunta para el siguiente invitado. Perdón. Es que estoy tan Vale, como emocionado pues, Perdona, José. pues mira, yo como estamos hablando de talento canario, ¿verdad? Claro, no te vamos a decir quién es el invitado. A lo mejor Ah, no es canario, pero sí está ligado
con Canarias y, bueno, pues es a lo mejor emprendedor, creativo, artista, también puede haber Ajá. montado un proyecto. No tiene por qué ser canario, pero de alguna manera está ligada con Canarias y le puedes dejar la pregunta que tú quieras, ¿eh? Hay gente que ha preguntado cosas que no tienen nada que ver con todo lo que haces tú, lo que te apetece. Pues voy a preguntar voy a hacer una cuestión muy, muy, muy tonta, a lo mejor, ¿no? O no, muy trivial, ¿vale? ¿Cree que existe algún diferenciador, alguna característica que diferencie entre el insular, entre el isleño y el continental? Es decir, ¿hay algún matiz que se pueda apreciar, que condicione la naturaleza de un isleño a la naturaleza de un continental, como canario o como conocedor de la cultura canaria? Es decir, lo puede contestar alguien de Madrid también. Es decir, que Claro, conozca claro. la naturaleza creativa de las islas, ¿no? O de las Baleares. Pero ¿cree que existe algunas eh, cuestiones características? ¿Y cuál sería? O una por lo menos. ¿Cuál sería, no? Aparte de las Buena geográficas, que por pregunta. favor no conteste eso, ¿no? Bueno, la verdad, Muy buena pregunta, la verdad. la Me pregunta. gusta. Yo creo que finalizamos un poquito esta, no entrevista, me gusta decir charla, siempre me gusta recalcarlo porque no es una entrevista, ¿verdad? Es una charla y vamos fluyendo, por eso también, y todo el mundo sabe, no tenemos ni un guión, a lo mejor mandamos 3, 4 temas que queremos tocar, pero es una charla y por mi parte, y ahora también dirá Hugo, pero muchas gracias por haber venido, la verdad que, y Gracias. brevemente, al final yo creo, o sea, al menos, y Hugo seguro está de acuerdo, nosotros hacemos esto también, además de por motivar, por visibilizar, porque a título personal es muy gratificante, ¿no? El poder charlar con gente que tiene unos proyectos tan increíbles como los tuyos, y además nosotros aprendemos un montón. Y la verdad que muchas gracias por haber venido y a título personal es que me lo he pasado genial y ha sido muy emotivo, me ha gustado, ha sido muy emotivo, de verdad. Ustedes por invitarme me han hecho sentir muy cómodo. He estado súper relajado, he estado como en casa. No estoy en mi casa, estoy en una casa donde hemos venido a reunirnos para todo el equipo, y, pero me he sentido como en casa con ustedes dos, y con el discurso y la pregunta ha sido muy ameno, de verdad. Me han permitido, como decía nuestro colega anterior también, ¿no? El entrevistado, como explayarme y poder hablar muy desde el corazón. Yo creo que si hay algo que he podido hacer es, sin lugar a dudas, hablar desde el corazón, que es lo más bonito, ¿no? Pues muchísimas gracias, José. La verdad que ha sido increíble poder hablar contigo hoy y esperemos que en el futuro también una parte de Alex Project, ¿no? Y de la comunidad es que podamos conectar con gente, así que cualquier persona que nos haga preguntas sobre ustedes, que podamos conectar, que ya sea a nivel, pues, ¿no? Voluntariado o cualquier otro tipo de conexión que podamos hacer, estaremos encantados de hacerlo con los oyentes y con la comunidad que tenemos ya en todas las redes sociales, ¿no? Y que en En general. Instagram, YouTube, en todos lados vamos a dejar los links de las redes sociales de Orquestado, también para todas las personas que quieran colaborar, que por desgracia no hemos podido tocar ese tema, pero que bueno, que yo me he metido en la página web hoy de Barrios Orquestado, que está genial, y tiene un apartado que pone cómo colaborar, y ahí se puede leer todo, y si no, pues les pueden escribir siempre, ¿no? Por las redes sociales, y bueno, hay mil maneras de contactar hoy en día con ustedes. Pues Muchas nada. gracias. Muchas Muchas gracias a ti, gracias. José. Vamos a pararlo Bueno, aquí. cuídense mucho.